¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Next Noticias. Es un placer saludar. Yo soy Dustin Guerra en compañía del ingeniero José Blandón. En esta mañana de mucho movimiento porque de alguna forma iniciaron las clases en la ciudad capital. Buenos días, Dustin. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, canal 21 Next TV. Hoy, lunes 4 de diciembre del 2024, arrancan las clases en las escuelas oficiales. Habrá más tránsito. Maneje con cuidado, no tenga la prisa, tenga la paciencia, es lo que debe tener. Mucha, pero mucha paciencia. Yo quisiera hablarle de algunos temas. Lo primero que debo decir, el presidente de la República salió ayer hacia Houston en nuestro deseo de que los exámenes le salgan bien y que regrese a la patria. Hay alguna gente, Dustin, que usa las redes sociales para desear cosas que no se deben decir. A los seres humanos hay que respetarlos. ¿No le parece? Porque esa actitud de venganza permanente y de odio no nos conduce a nada. Nosotros les decíamos al presidente que le vaya bien en sus exámenes, que regrese y que su tratamiento haya sido efectivo y esté en mejor forma para el delicado cargo que tiene. Bien, quisiera comenzar la mañana de hoy hablándole sobre Venezuela y lo que pasó ayer. Pero es importante que pongamos en contexto esto de Venezuela. ¿De qué estábamos hablando ayer? Ayer había una elección para un referéndum no vinculante. El referéndum tenía una intención política, como todo lo que se hace en procesos electorales. La intención de este referéndum era movilizar la población después que el día 22 de octubre la oposición se movilizó a niveles en que el gobierno de señor Maduro no se imaginaba. Más de 2,5 millones de venezolanos fueron a votar, a pesar de los pesares y a pesar de todas las dificultades. Ayer tuvimos una dificultad para entender cuál era el número de gente que votó. A las 2 de la tarde, las televisoras del Estado, y se unieron las que no eran del Estado, no daban cifras de votaciones ni de avances. Pero teníamos muchas vistas de áreas donde no estaban, y cuando usted ve los dirigentes aupando gente, es porque la cosa no estaba bien. Según cifras extraoficiales, votó probablemente más o cerca del 50%, no sabemos. Oficialmente, el gobierno dice que votó sobre 10 millones de votantes. Ni en la mejor época de Hugo Chávez llegaron a 10 millones. Ni en la mejor época. No sabemos, y se lo decimos con sinceridad, no sabemos si ellos están contando por cada pregunta un voto. Eran cinco preguntas del referéndum y se podría contar como un voto por cada cosa. No sabemos. Las estimaciones más cercanas a la realidad hablan de menos del 50%. Lo cierto es que se aprobó con el 95% de los que fueron a votar, cualquiera sea la cantidad que fueron a votar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Guyana y la región del Esequibo, que Venezuela reclama como suyo. Recuerde que cuando se creó la capitanía de Venezuela, esa región del Esequibo era parte de esa capitanía. Históricamente pertenecía el Esequibo a Venezuela. Sin embargo, producto de estos procesos de guerra de independencia y producto de las otras conquistas, Surinam, lo que está al lado, la Guyana de Surinam, quedó ocupada por los holandeses o por los Países Bajos ahora. Y los ingleses, Surinam, el gobierno holandés, le dio a Inglaterra una parte de 56,000 kilómetros cuadrados en la Guyana, lo que ahí se conoce como Guyana. Posteriormente, se hizo un estudio y se le añadieron 80,000 kilómetros cuadrados más, para un total de 160,000 kilómetros, que es lo actual Guyana. ¿Y por qué se hizo esta nueva limitación? A través de un estudio que hizo un explorador inglés, Robert Schomburg, en la que se habló de la línea de Schomburg, que era la línea esta que está actualmente. Venezuela objetó esto.
Y en la historia se hizo, a petición, cuando entró a los Estados Unidos en este conflicto, un laudo, el laudo de París, del año de 1895. Ese laudo de París fue rechazado por Venezuela, porque le daba los límites a Guyana, incluyendo el área de Esequibo que Venezuela reclamaba para él. De manera que hay un reclamo histórico correcto de Venezuela con respecto a después de muchas peleas, cuando Guyana era una colonia inglesa, cuando Inglaterra decidió darle la independencia, los ingleses llegaron a un acuerdo con los venezolanos para que, eso fue en 1995, para que a través de organismos internacionales se definiera el estatus de la tierra esa. Sin embargo, cuando Chávez llega al poder, Chávez, en un discurso, y Chávez tenía muy buena relación con Freetown, la capital de Guyana, y con el líder guyanís de ese momento. Usted debe recordar, para que haga bien las conexiones, que fue a través de Guyana en la que Fidel Castro mandó todas las tropas cubanas hacia Angola. Salían de La Habana, Guyana, Angola. Entonces, Chávez se hizo muy amigo y le dijo a los guyaneses: quédense con el Esequibo. Ahora, después de todos los andares y desandares de la economía, resulta que en Guyana se descubre petróleo en grandes cantidades. Ahora sí le interesa. Ahora sí le interesa. Pero además de eso, Guyana, el Esequibo en particular, es rico en minerales. Uno de los grandes ingresos de Guyana son las minas de oro. Para que usted vea, nosotros aquí que estamos hablando de minería, lo que está en discusión es precisamente la riqueza minera que está en manos de Guyana y que además está explotada por la Exxon en este momento. Para que tenga una idea, el Producto Interno de Guyana, por estas explotaciones de petróleo, el año 22 creció en 57%. Y este año va a crecer 25%. Y estas presiones de Maduro contra Guyana van a traer como consecuencia, ya de hecho, ya la América Insular se ha pronunciado a favor de Guyana. Y además de eso, en la semana esta, altos funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos estarán visitando Guyana. Y se habla del establecimiento de bases militares en esa región. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Venezuela tiene razones históricas para reclamar el Esequibo. Eso, yo creo que para nosotros que vinimos de la lucha anticolonial, sabemos lo que eso significa. Pero creo que el camino que cogió Chávez estaba más impregnado del susto que se llevó con lo que pasó en la primaria de la oposición. A ese punto iba, ingeniero. Sabe que yo leí un artículo donde decía que el tema del referéndum en Venezuela era un test que estaba haciendo de alguna forma Maduro para ver cómo estaba el sentimiento de la población. Y eso en la antesala de un proceso electoral clave donde María Corina Machado ha logrado tener una aceptación de parte de la gente que se opone al gobierno actual. Y todas las encuestas que se realizan en Venezuela por parte del gobierno y por la oposición demuestran que si corre Corina Machado contra Maduro, la diferencia es abismal a favor de Corina Machado. De manera que incluso uno de los efectos que tenía que darse Venezuela era que el 30 tenía que anunciar que no había impedidos para correr. Y entonces Maduro le ha dado la vuelta a eso a través de un mecanismo que no es constitucional. María Corina Machado no ha sido ni siquiera informada de un proceso que se le siga. Ella, informada quiere decir, no es que lo diga a una persona, sino que yo firmo un documento en la que me da que el DOSTI me está haciendo como fiscal una investigación. Eso es una información. No puede haber acusación sin imputaciones.
Bueno, aquí en No, Panamá, pero- en Panamá ocurrió algo así. Pero allá también. Entonces, yo lo que quiero es que usted mire todo el proceso que está desarrollando para que usted vea que lo que está en juego es otra cosa. Déjelo ahí y mire cómo se complica América. El 10 de diciembre toma posesión Javier Milei. Y hay todas clases de apuestas y todas clases de signos en contra y a favor, más en contra que a favor de lo que va a hacer el gobierno de Milei. Lo cierto es que ya hay un resultado. Milei está opuesto a las conversaciones y a las negociaciones comerciales con la Unión Europea. Como consecuencia, la primera cosa que sabemos es que no va a haber contrato comercial en la Unión Europea, porque Milei cree en el libre mercado y no en las restricciones del mercado. Él ha dicho que es un libertario, Es libertario libertario. radical. Sí, no, y además tiene posiciones radicales, pero él toma posesión la próxima semana, el 10. ¿Cómo cambia América Latina con la llegada de Milei y el pensamiento de países como Argentina, que vive en una crisis eterna, sobre todo por el tema económico-financiero, donde su deuda es impresionante, su inflación crece todos los días? ¿La llegada de Milei cambia Argentina y cambia el escenario de América? Recuerde que estamos hablando de la tercera economía de nuestra región. Argentina es una gran productora de alimentos. Argentina es uno de los grandes mercados de nuestro país, de nuestro continente. Además de eso, viene de gobiernos justicialistas o kirchneristas con ímpetus de expropiaciones. Por ejemplo, la compañía de petróleo fue expropiada. Este 4, hoy, se vence el plazo en que Argentina debe pagar la indemnización por esa expropiación indebida de 15.700 millones de dólares. Y como no lo puede pagar, se lo van a tirar a Milei. ¿Cuál es el problema de Milei? Es que él establece con claridad una teoría pendular hacia la derecha, pero de una derecha con matices muy claros, mucho más profundos, mucho más radicales, que es el término correcto. Y además rompe la unidad del Mercosur. Rompe. Hay una nueva situación política que se agrava con la situación de Bolivia, en donde Evo Morales y el señor presidente Arce se encuentran en conflicto permanente y en donde el narcotráfico ha hecho su agosto al instalarse allí, y en donde Bolivia y la crisis estructural de Ecuador, muy parecida a la que está en proceso de desarrollo en nuestro país, en donde la baja de producción petrolera, la falta de inversión privada internacional, por la falta de confianza, las movilizaciones masivas, han creado un clima de inestabilidad. Acuérdense que Ecuador es una de las 3 economías dolarizadas de nuestro continente. Ecuador, Bolivia, perdón, El Salvador y Panamá. Y Milei ha dicho que Argentina va hacia el dólar. Eso dice él que ese claro, es uno de sus planes a corto plazo, que Argentina se va a dolarizar. se va a dolarizar. Y que va a cerrar el Banco Central. Así es. Y el último punto que quiero traerle es lo que dijo el señor Petro en la cumbre del COP. Dijo que había que acabar con el petróleo y la producción de petróleo. Sin embargo, Colombia es el 4º exportador de petróleo de América Latina. Y ayer ya había discusiones en Colombia acerca de cuán sensato es lo que él está planteando, porque no tiene planes para cómo manejar a Colombia ese petróleo. Además, no existen. Ciertamente hay una preocupación global y climática. El que niegue el cambio climático está negando una realidad y aprobada. ¿Quiénes son los grandes países contaminantes del mundo en este momento? La República Popular China, los Estados Unidos, Rusia. Y son los grandes exportadores de petróleo, de minerales. Y en América Latina, nosotros nos enfrentamos a decisiones muy serias. Por ejemplo, la República de Panamá ha tomado algunas decisiones en el marco de la minería que rompen la estructura que desde que arrancamos el proceso de reintegración del canal a Panamá, se ha venido desarrollando. Nosotros hemos tenido una mayor diversificación de la economía, particularmente en la administración Torrijos, en la administración Martinelli,
en la administración Varela, en la administración Cortizo, los panameños en general, buscado una diversificación. Y ahora le hemos pegado un retroceso a eso, con lo que hemos actuado en la mina. A mucha gente hoy estará celebrando, sin duda alguna, de que tuvieron un gran triunfo. Le voy a dar algunas cifras para que usted vea si esto era un triunfo o no. Y estas son las cosas que le tienen que decir a la gente. Suponga que usted es el dueño de una casa. Suponga que esa casa, Dustin, cueste $100,000 hoy. Y usted la debe. Porque ¿quién paga $100,000 de la clase media baja o la media alta que $200,000? Esa casa ya ha perdido un valor por la caída del mercado de 10%. Es decir, en vez de valer $100,000, vale $90,000. Las acciones de First Quantum se cayeron y también hay otros elementos que entran en el escenario como lo son el estatus laboral de los trabajadores, los proveedores. Hay un efecto más allá de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, hay un efecto que tiene que asumir el país y tiene que asumir también las personas que dependen de esa actividad, una actividad económica que representa y impacta el PIB. Y fíjese, en la crisis financiera del 2008, en la crisis de inmobiliaria, ¿se recuerda? ¿Qué pasaba? La clase media norteamericana y europea estaba pagando hipotecas que tenían un valor, la hipoteca, pero el valor de mercado de la casa que poseía era la mitad del valor de lo que estaba pagando. O sea, usted está pagando una cosa que cada día vale menos, pero a usted le cuesta más por los intereses. Eso está pasando ahora. Pero además de eso, estamos mandando al desempleo a 40,000 trabajadores panameños en un momento de esta naturaleza. Y fíjese este cuadrito que le voy a montar aquí. Voy a hacer a propósito. Yo tuve una larga discusión en el Ministerio de Economía con el Ministro de Economía, larga discusión. Fíjese, en salarios fijos del año 2020 al 2024, fijos, es decir, aumentos anuales que tenemos que hacer por leyes especiales en la Caja del Seguro Social. En el año 20 hicimos 506 millones de aumento. En el año 21, 202. Hay que sumarle los 506. Porque en el año 22 también 200 millones. Hay que sumarle 506 más 202 más 200. En el año 23, 149 millones. Hay que sumarle 506, 202, 200 y 149. En el año 24, en el presupuesto del 24, hay 324 millones de dólares en salarios ya negociados. Esto da un total de 1.400 millones aproximadamente, y en todo esto hemos pagado en salarios 4.560 millones. ¿Qué explica esto? ¿Para qué le pongo esto? El nivel de flexibilidad que da el presupuesto frente a esto es casi cero. Pero los ingresos caen sustancialmente. 5% del PIB lo perdemos para el año 24, 25, 26, 27 y 28, y no tenemos sustituto. La gran realidad también, ingeniero, es que el problema ni siquiera lo va a tener este gobierno, porque este gobierno va de salida, tiene unos 6 meses para seguir funcionando. El gran problema lo va a tener el próximo gobierno que sea electo en mayo y que tenga que asumir con un tema importante en la parte de ingresos y un tema todavía más grave en la parte social y desempleo. Y hay gente que dice que esto no importa. Es cierto. Los países pueden vivir, hay países más pobres que nosotros. Nosotros podemos vivir con la mala educación que tenemos. ¿Podemos seguir así? ¿Qué es lo que va a hacer? Que la movilidad social no va a existir. Nosotros podemos tener menos ingresos. Sí, ¿cómo no? Seremos más pobres, pues. Nosotros podemos, acuérdese, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá entra y está en un proceso serio de falta de agua. El lago Gatún, no el Alajuela está casi prácticamente a punto de desbordarse, pero el Alajuela es pequeño con respecto al aporte del Gatún. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, el lago Bayano se encuentra hoy al 91% del lago, se encuentra prácticamente en 60.21, ayer por lo menos. En Fortuna, el lago está en 1.046 metros. Sí, nosotros tenemos los lagos llenos menos el Gatún porque en la Sierra Llorona, en la cuenca hidrográfica del canal, no está lloviendo. Entonces vamos a tener una contracción de los ingresos del canal y tenemos una propaganda negativa en
en el mundo. Pero además de eso, el ataque que le estamos haciendo al puerto de Rincón de la minera Panamá, que es un puerto internacional, refleja más o menos lo que está pasando en Yemen. Entonces, cuando el mundo en general evalúa Panamá, lo evalúa con un nivel de riesgo alto. Y hay gente que dice, bueno, si se va a minera no va a pasar nada. Sí va a pasar. Y lo que va a pasar es que nos vamos a deteriorar. Y los panameños no estamos acostumbrados al deterioro de nuestra vida que hemos alcanzado, porque en los últimos 35 años nosotros hemos tenido un desarrollo sostenido en el país. Hemos tenido un proceso de estabilidad política. Hemos tenido un proceso de incorporación social importante, no suficiente para las necesidades, porque las necesidades de la gente son infinitas y los recursos son finitos. Entonces, ¿qué quiere decirle con todo esto? Escuchando al profesor de Veraguas, que hablaba que hay que cerrar la mina ya, uno se pregunta, ¿por qué este profesor no piensa en los 40.000 trabajadores que vamos a votar? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en los efectos colaterales que va a tener para los pobres? ¿O por qué no pensar en los efectos colaterales que ha tenido todos los cierres para los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios? ¿Por qué no pensar en lo que hemos creado? Si yo tengo una inversión privada en Panamá, esta inversión privada, en el fallo de la Corte, lo reconoce como una expropiación indirecta. Textualmente dice el fallo. Eso significa que la empresa no va a demandar por eso. Eso significa que entonces nosotros vamos a tener un pasivo contingente. Y vamos a necesitar ahora sí de toda nuestra experiencia, de toda nuestra capacidad empresarial, de toda nuestra capacidad intelectual para buscar soluciones, pero no hay soluciones fáciles a crisis difíciles. Esto que hemos hecho, dos estimados televidentes y radioescuchas, no lo vamos a resolver soplando botella. Esto es una crisis estructural creada por una cosa que se llama la pérdida de la confianza internacional. Y cuando usted pierde la confianza internacional, aumenta los niveles de riesgo. Y cuando usted aumenta los niveles de riesgo, aumenta el costo del valor. ¿De qué cosa? Del dinero. Y recuerde que nosotros no tenemos banco central. Nosotros dependemos del dólar. Entonces, en el efecto de esto, es casi directo. Claro, a mucha gente, cuando escuchaba al profesor, me di cuenta que él no ha hecho estos análisis macroeconómicos y se han entretenido en las propias cosas que dijeron, que creen que no son ciertas. Por ejemplo, nadie puede cerrar una mina de un día para otro. Nadie puede disponer de todos los trabajadores. ¿Y quién va a desmantelar todo eso? ¿Quién va a hacer todo eso si no son los que conocen? No sé si me explico. Lo que quiero decirle a ustedes es que en este momento que estamos hablando, en el mundo financiero se está produciendo un artículo por día de análisis de la situación Panamá. Nosotros hemos entrado a la sala de cuidados intensivos financieros. Eso no es bueno. Y sobre todo con el gran problema que tiene el canal de Panamá de la falta de agua. Y sobre todo con la gran expectativa que se ha creado que cerrando la mina resolvemos los problemas de la patria. La patria no se resuelve cuando los panameños disfrutan de la patria, no cuando sufren la patria. Es un error creer que eso, la patria, por ejemplo, los millonarios le defienden más la patria, porque a ellos les va bien, pero los pobres, nosotros necesitamos mejorar la educación, nosotros necesitamos resolver el problema de la caja del Seguro Social, estos egresos multimillonarios ya pactados. Si nosotros no tenemos liquidez, ¿qué va a pasar con ella, Dustin? No lo vamos a poder pagar. Tan simple y sencillo como eso.